trae, Señor, a buscar más de tu presencia, que nos acercas, Dios Todopoderoso. Aún, Señor, a pesar de todo lo que tal vez aflija nuestras vidas y nuestros corazones, nuestro día a día, Señor, aún nuestras fuerzas físicas, pero tú sigues poniendo esa convicción en nuestro ser, Señor. Viene de ti, Señor, que podamos venir a exaltarte y adorarte a una sola voz. Es tu voluntad que podamos seguir siendo edificados, Señor, a la luz de tu palabra. Hoy te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu seas tú hablando a nosotros, Señor. Te lo pedimos, por favor, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos sigas enseñando, Señor, el costo que es seguirte a ti, Señor, y entregar nuestras vidas, así como tú, Señor, la entregaste por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 8, del versículo del 18 al 22. Vamos a hacer un retroceso de lo que veníamos hablando sobre los milagros, porque les dije que habían como unos puentes entre los milagros, ¿verdad? Que habían como 3 milagros, después había como un puentecito ahí, después venían otros 3 milagros. Y hoy vamos a ver esa primera separación. Dice en el versículo 18: Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo capítulo 8, del versículo de 18 al 22. Y en el día de hoy pues vemos que, aunque esta es una sección corta, ¿verdad?, que se encuentra entre los milagros, vamos a verlo en las siguientes semanitas, de la importancia de cómo esto nos habla y por qué está metido dentro de la narración de los milagros. Porque ya los milagros nos hablaron a nosotros de una cosa, y era que nos mostraban el poder del Rey, ¿verdad? El poder de Jesús como nuestro Salvador. Ya vimos que Él era el anunciado, ya vimos que Él tenía cierto tipo de conducta que deberíamos llevar como el Rey de su reino, y nosotros como participantes o herederos y habitantes del reino de Dios. Pero también hablamos de que si un rey era un rey, también tenía que manifestar su poder, y es lo que hemos visto por medio de los milagros. Pero aquí también vemos un llamado importante que va dirigido al ser humano, y es: ¿cómo podemos seguir al rey? Porque hemos hablado solo del rey, pero también hay un llamado personal para ti y para mí de seguir al rey. Y aunque uno lo lee más adelante en los evangelios, ¿verdad?, cuando se habla del llamado a seguir a Jesús, por ejemplo, en el llamado a la Gran Comisión, vayan a todos estos lugares, ¿verdad? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todos los que yo les he enseñado. Eso es un llamado de seguir a Jesús y servir a Jesús. Pero hoy vamos a centrarnos más específicamente en seguir a Jesús, no en servir a Jesús, sino en seguir a Jesús. Después también hablaremos en otro momento de lo que es servir a Jesús, como cuando Él llamó a todos sus discípulos por ahí en Galilea, ¿sí se acuerdan? Uno por uno Él los fue llamando. Pero en el día de hoy yo sí quisiera que viéramos esta parte de los evangelios que muchas veces como que se pierde porque se le presta más atención a los milagros, ¿verdad? Ya pasamos un buen tiempo hablando de los milagros, pero es necesario que podamos ver estos pasajes porque no están puestos ahí como por rellenar un espacio vacío, ¿verdad? Y muchas veces, por centrarnos mucho en los milagros, leemos esto como de manera superficial, que un escriba vino y le dijo a Jesús que lo quería seguir. Él le dijo: las zorras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, ¿qué? No tiene ni siquiera una almohada. Dice otro y le dice: yo quiero seguirte, pero déjame que entierre a mi padre primero. ¿Y qué le dice Jesús? Sígueme y deja que ¿qué? Que los muertos entierren a sus muertos. Y es este pasaje que me gustaría que pudiéramos profundizar y atesorar en nuestros corazones en el día de hoy, porque está ahí con un propósito. No está ahí como vamos a poner algo entre los milagros para que parezca una página más larga, no. En la inspiración del Espíritu Santo, Él permitió que el evangelista pudiera anotar todas estas cosas, y es mi oración que en el día de hoy esto llegue a nuestros corazones y podamos seguir reafirmando el compromiso que tenemos de seguir a nuestro Salvador. O tal vez, si tú nunca lo has hecho, que sea el momento en que entiendas el costo que es seguir a Jesús. Y este pasaje inicia entonces hablando de un hombre que se acercó a nuestro Salvador diciéndole que te seguiré a donde quiera que vayas. Y esas palabras suenan como muy llenas de convicción, ¿cierto? O sea, ve a Jesús: Señor, yo te quiero seguir a donde quiera que vaya, yo estoy listo.
Y nos hace pensar cómo muchos en el día de hoy reaccionan de la misma manera. Dios hace algo en sus vidas, conocen de Jesús de alguna u otra manera y ¿qué hacen? Señor, yo estoy ya listo para seguirte. Y es curioso cómo Jesús en vez de decirle, ok, está bien, vamos, le dice estas palabras. Las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como que sonaría un poquito como que, ¿por qué Jesús le está respondiendo esto? Si alguien le está diciendo que lo quiere seguir, ¿por qué no le dice como a muchos otros, ok, ven y sígueme? Y a este hombre más bien le dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Y yo pienso que son palabras que pudieran ser fuertes, que pueden confrontar a esta persona y ya vamos a ver por qué. Pero me gustaría que de verdad abriéramos nuestro corazón y pudiéramos entender el verdadero costo de seguir a Jesús. Al igual que podamos entender la grandeza y la magnificencia de su persona por medio de este título que Él se da también, que muchas veces se pasa por encima y es Hijo del Hombre. Muchas veces dice, de pronto Él está hablando pues del hombre, ¿no? De él, que entonces usted tampoco va a tener donde poner su cabeza, pero el Jesús está hablando literalmente de Él. Dice, el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza. Y ya vamos a ver qué significa también estas palabras. Pero para no ir adelantándonos tanto, veamos primero a este primer hombre, a este escriba que estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que fuera. Y el versículo 19 nos identifica que él era un escriba, era una persona, ¿verdad? Que tenía mucho conocimiento de la ley, era una persona que era mantenida o tenía una buena alta estima dentro de la sociedad y poder entender un poquito de su cultura, de dónde venía, nos ayuda a entender también la respuesta de Jesús, de por qué Jesús no le dijo, ok, ven y sígueme, sino que le responde con esto. Eran hombres entonces, los escribas que tenían una posición muy alta en la sociedad, tenían bastante estima, ¿verdad? No solamente en el tiempo de Jesús, sino aún antes, conociendo el trasfondo histórico, aún desde el Antiguo Testamento se hace mención de los escribas. Y yo no sé si ustedes han leído la palabra de Dios por allá antes de Nehemías y todo eso, y se habla de un grupo de personas que se llaman los soferín. Los soferín son los mismos escribas, en otras partes de la Biblia se habla de ellos. Y desde el Antiguo Testamento eran considerados como secretarios de Estado, es decir, eran personas que tenían altas responsabilidades y por ende eran personas a las cuales se les respetaba mucho. Por el trabajo que tenían como secretarios de Estado, eran personas que tenían muchos privilegios, tenían muchos bienes y con el pasar del tiempo se les fue asignando una tarea más específica que la vemos en los tiempos de Jesús y es el de preservar las escrituras. Como su nombre lo dice, ¿qué hacían ellos? Ellos escribían las escrituras en pergaminos para perseverar para una generación y la siguiente. Y hasta el día de hoy, si tú vas a Israel, todavía hay ciertos grupos de escribas que están copiando la ley para que no se pierda. Y lo hacen al pie de la letra. Tienen que estar los espacios, mejor dicho, perfectos, las letras del tamaño perfecto, todo escrito a perfecto. Y eso es lo que ellos se dedican. Pero no solamente era importante en la sociedad porque ellos estaban copiando la ley, sino que también conocían las escrituras. Y cuando alguien tenía una pregunta, ¿a quién iban a preguntarle? A los escribas, porque eran personas que estaban transcribiendo, estaban estudiando y además se las estaban enseñando a los demás. Es lo que pasó, por ejemplo, con Esdras y con Baruch. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos del libro de Nehemías que estaban reconstruyendo Jerusalén? Y en esa época, Esdras era un escriba que fue a enseñar la ley al pueblo de Dios cuando estaban reconstruyendo las murallas. Baruch fue otra persona que se escogió para que le ayudara a Esdras a enseñarle al pueblo. Y cuando nos encontramos entonces más adelante, ahora en el Nuevo Testamento, de los escribas, en la época de Jesús, vemos entonces que eran personas muy bien educadas, eran personas que eran unos profesionales de las escrituras y el pueblo como que los decía, wow, estos son los que, mejor dicho, les preguntamos cualquier cosa y eso nos responden y nos responden como es. Pero poco a poco eso fue mostrando qué era lo que realmente estaba en el corazón de estos escribas. Y es curioso cómo los escribas son una muestra muy clara de que tú puedes conocer, estudiar y enseñar la Biblia, pero si no la vives, ¿realmente qué? No estás haciendo nada, no estás viviendo la palabra de Dios
se queda solamente como letra muerta. Y por eso los escribas eran personas de las cuales Jesús advertía a sus discípulos. Y él les decía en Mateo 23:3, dice, de modo que hacer y observar todo lo que los escribas les digan. O sea, Jesús entendía que los escribas sabían que era lo correcto y enseñaban que era lo correcto. Pero mire qué les dice Jesús más adelante, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los escribas son una imagen de muchos, entre comillas digo, cristianos en el día de hoy, que se saben que Génesis esto y que Mateo no sé qué y que Lucas esto y se saben cualquier cantidad de versículos. Y muchas veces, como estos escribas, sí dicen, pero cuando es el momento de ejercer su fe sobre el conocimiento que Dios les ha dado en su gracia, no lo hacen. Y hay muchos escribas en el día de hoy, aún sin reconocerlo. Y Jesús habla muy fuerte sobre estas personas y dice, hagan como ellos dicen, observen todo lo que ellos digan, pero no hagan ni vivan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, un cristianismo hipócrita. Y más que eso, también Jesús nos muestra en Marcos 12:38 algo que los escribas como que nos mostraba ya de manera externa cómo estaba su corazón. Dice en versículo 38 de Marcos 12, les gusta pasear con amplio ropaje, se visten como gente importante y en el mercado quieren que los saluden con respeto. Lucas 20:46, también Jesús seguía hablando de los escribas. Ocupan las primeras sillas en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Y como que todo eso nos empieza a ayudar a nosotros a entender esa respuesta que Jesús le dio al escriba. O sea, esta persona tenía todo eso que acabamos de hablar y él le dice, Señor, yo te quiero seguir. ¿Y Jesús qué le dice? Tienes que tener en cuenta que yo no tengo dónde poner la cabeza. Esta fue una de las personas que fue a Jesús de manera animosa y podríamos decir hasta precipitada, diciendo que le quería seguir. Y aunque la respuesta de Jesús ante ese ánimo del escriba podría ser un poco fuerte, lo que Jesús estaba haciendo era que él quería que este hombre entendiera que seguirlo no podía ser una decisión precipitada. Él quería que este hombre entendiera que la decisión de seguir a Jesús no podía ser una decisión que se toma por las emociones. Estoy emocionado de ver todo lo que estás haciendo con todos estos milagros. Yo te quiero seguir. Y Jesús le dice, no te dejes llevar por esas emociones. Analiza, piensa y entiende qué es lo que realmente tienes que dejar y lo que te va a costar seguirme a mí. Jesús quería que este hombre entendiera, como dicen en Colombia, que sepa en lo que se está metiendo, ¿sí? No sé si en sus países también se habla de esa manera, pero Jesús le está diciendo, mira, si tú te quieres meter conmigo, a esto es a lo que te estás comprometiendo. Él estaba diciendo que si lo iba a seguir, entonces tendría que dejar ¿qué? Tendría que dejar las comodidades que le daba el título de ser escriba. Tenía que dejar atrás su identidad o su título, ¿verdad? De superioridad dentro de la comunidad. Tenía que dejar atrás los elogios que todo el mundo les daba, porque ¿qué decía? Que cuando los vean pasar en el mercado, ellos querían que los saludaran con respeto. Y Jesús les dijo, si tú me quieres seguir, ya no tienes que estar haciendo eso, tienes que dejar eso atrás. No más comodidades, no más títulos, no más elogios. Debes dejar atrás todos los beneficios y reconocimiento que puedas tener a nivel en tu estatus social. Y lo estaba diciendo, ¿verdad? Porque él entendía cuál era el corazón de esta persona. Le estaba diciendo que tenía que estar dispuesto a vivir por fe y no solamente por el conocimiento de la palabra. Y es lo mismo que nos pasa en el día de hoy. Y Jesús cada vez que nos confronta, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios un domingo, nos está confrontando y decir, acuérdate que no estás viniendo aquí solamente para aprender, sino que es una manera en la que te estoy enseñando a vivir por fe y no por solamente ¿qué? Lo que te memorizaste de la Biblia. Y es lo que le estaba diciendo a este escriba. Tienes que estar dispuesto a vivir por fe. Antes tenías facilidades para tener una cama, una almohada, un lugar donde vivir. Pero si me vas a seguir a mí, yo no tengo nada y vas a tener que seguirme por fe. Le estaba diciendo que seguirlo, en pocas palabras, para este escriba iba a ser un camino muy duro. Y él le dice, ¿tú estás dispuesto realmente a hacer eso? En otras palabras. O sea, esa frase de Jesús es tan certera que confronta el corazón del ser humano. Y yo me imagino al escriba como que en su emoción, ¿verdad? En su precipitación de decir, yo quiero seguir a Jesús. En esos segundos ponerse a pensar, oh, ¿realmente será Él digno de que yo deje absolutamente todo para vivir y seguirlo a donde Él vaya?
Y la palabra de Dios no nos dice si lo siguió o no, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver certeramente es que las palabras de Jesús son claras. Sígueme, y si me vas a seguir, vas a tener que pagar un costo muy, muy alto. Significa que vas a tener que dejar las cosas del mundo. Si tú estás siguiendo a Jesús, ponte a pensar qué has tenido que dejar, qué te ha costado. Y si estás tal vez con amargura diciendo, ay, lástima, ya no tengo esto, muy seguramente no estás siguiendo a Jesús de corazón, sino porque te toca, por cierto tipo de temor o alguna otra cosa. Pero si después piensas en lo que has dejado y con gozo dices, gracias Señor, porque ya no necesito eso, como cantábamos hace un rato, solo quiero a Cristo, no necesito nada más, ya me has dado todo lo que necesito, solamente te quiero a ti. Y es bonito ver cómo entonces muchos en el día de hoy dicen, sí Señor, reconozco que he tenido que dejar muchas cosas del mundo, pero tú has sido suficiente. Y poco a poco empezamos a ver que hay una disposición del ser humano que realmente sigue a Jesús, que empieza a entregar ¿qué? Empieza a entregar de su cuerpo, empieza a entregar su mente, empieza a entregar su corazón. Y amarás a tu Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo ¿qué? Tu corazón. Seguir a Jesús implica exactamente lo mismo. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Qué estás dejando de manera física, de tu corazón y de tu mente? Todo para la gloria de Cristo. Y las palabras de Jesús entonces no solamente confrontan al escriba, sino que nos confrontan a nosotros cada vez que la leemos. Y yo pienso que muchos por eso pasan esto como, vamos a leer solamente los milagros, pero ¿y esta parte qué? Porque Jesús la puso específicamente ahí después de hacer tantos milagros que nos mostraban a nosotros cómo Él aceptaba a los excluidos, pero también estaba diciendo, yo los sano, pero hay un llamado aún más grande y es seguirme a mí. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Muchas veces les dijo Jesús. Y estas palabras tal vez nos confrontan con lo mismo. ¿De qué me sirve el milagro si no estoy siguiendo a Jesús después del milagro? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús por las razones correctas? ¿O como muchos que lo seguían en ese momento era por solo curiosidad o por interés solamente para ver qué era lo que Él podía hacer o qué podía darles, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Y entre más vamos leyendo el Evangelio, se van a dar cuenta que aquí decía que grandes multitudes lo estaban siguiendo. Sermón del Monte. Milagros, grandes multitudes se agolpaban alrededor de las casas buscando una sanidad, un milagro. Y van avanzando. Ya no decía multitudes, números que no se podían contar. Ya después decía más o menos 5,000 lo estaban siguiendo al otro lado y Él les dio ¿qué? De qué comer. Cada vez más se va viendo que ese número como que va muchos, bastantes, multitudes. Ahora hay números 5,000, cada vez menos. Después hay 70, después hay 12. Después ¿cuántos quedan? Ninguno. Ninguno en ese momento entendió lo que verdaderamente era seguir a Jesús. Solo un grupo de discípulos y apóstoles, ¿verdad? Después de la resurrección fueron los que entendieron la resurrección de Cristo y entendieron que todo lo que Él había dicho y había hecho era verdad, que Él era el prometido. Y eso fue lo que los impulsó a entender que valía la pena pagar el costo para seguir al único que vino a este mundo a pagar por nuestra condena, aquel que murió, pero que también ¿qué? Resucitó, que no se quedó en esa tumba y ahora ha ascendido y está a la diestra del Padre. Y el que entiende y vive esa realidad está dispuesto a pagar lo que sea porque sabe que Cristo vale la pena, porque Cristo es la salvación, porque Cristo es el gozo y todo lo que necesitamos. Pero en esa época entonces habían grandes multitudes que lo seguían por pura curiosidad. En aquel momento cuando Él habla de manera tan fuerte y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Y a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Es lo mismo que nos pasa en el día de hoy. Tal vez muchos no tengan el conocimiento bíblico de los escribas de esa época, pero ¿sabe que sí tienen muchas personas en el día de hoy? Lo que el escriba tenía, comodidades, títulos, elogios, beneficios y muchas otras cosas. A veces pensamos que estamos entre comillas en rines, como dicen en Colombia, estamos pobres, pero uno dice, bueno Señor, al menos tengo un techito, al menos hay que comer, ¿verdad? Y aún en eso Jesús dice,
Aun si no tuvieras nada, ¿estarías dispuesto a seguirme? Aun si tuvieras que dejar lo poco que tienes, ¿estás dispuesto a seguirme? Y tenemos que hacernos esa pregunta constantemente. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Y no sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta. No sé si alguna vez has apartado un tiempo de tu día o un fin de semana o incluso una semana completa y pensar y decir, Señor, ¿por qué te estoy siguiendo? ¿Por qué te estoy siguiendo? ¿Será que estoy siguiendo a Jesús porque es lo que me va a dar lo que quiero? ¿O entiendo quién es Jesús y por eso lo sigo? ¿Piensas que por venir a la iglesia o tratar de agradar a Dios de alguna manera, Él te va a bendecir en X o Y situación? Porque muchos, nuevamente digo cristianos entre comillas, piensan de esa manera. Porque ya vimos que muchos piensan que son y no lo son. Puerta ancha y puerta angosta. Dos caminos, camino ancho y camino angosto. Hay muchos que piensan que están siguiendo a Jesús, pero realmente no lo están. Hay muchos que piensan que saben por qué siguen a Jesús y tú les haces esa pregunta, ¿y tú por qué sigues a Jesús? Y se quedan, dime unos minutos que tengo que pensarlo. Y la respuesta debería ser inmediata, lo sigo porque Él es el Hijo de Dios, el prometido, el que vino a salvarme por mis pecados. Lo sigo porque no solamente Él dijo que moriría por mí, sino que iba a resucitar al tercer día y así pasó. Lo sigo porque Él dijo que iba a ascender, iba a estar a la diestra del Padre y así lo hizo. Por eso sigo a Jesús. Pero tú tienes que hacerte esa misma pregunta, ¿por qué sigues a Jesús? Cuando que alguien te haga esta misma pregunta, ¿qué vas a responder? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para acercarte más a Él, conocerle, adorarle? ¿O vienes como para tratar de apaciguar a Dios y decir, mire que porque vine entonces para que me ayudes con esto o con lo otro? Muchas personas tristemente viven de esa manera. Y se vuelven todos místicos. Yo no sé si ustedes, no, es que hoy esta semana me fue re mal. Yo creo que fue porque no fui a la iglesia. Y vuelven la relación con Dios como algo tan místico. Ay, hoy no hice devocional. No, es que por eso me fue mal hoy. Y Dios dice, nada que ver, nada que ver. Tienes que pasar momentos fáciles y momentos difíciles. Hubieras o no hubieras ido a la iglesia, hubieras o no hubieras hecho devocional, algo te iba a pasar y era lo que iba a mostrar tu manifestación de fe y confianza en mí, ¿verdad? Pero muchos entonces en el día de hoy piensan que por agradar a Dios de alguna manera, entonces ya Él los va a bendecir de cierto tipo. Y muchos siguen a Jesús por eso, por cierto tipo de bendición. Tal vez tú vas a quitarme algunos problemas de mi vida. Tal vez tú me vas a proteger de alguna tragedia en mi vida. Y la lista, yo creo que la podríamos hacer toda muy larga. Podríamos pasar el día completo haciendo una lista de por qué las personas dicen que siguen a Jesús. Y así como muchos viven y dicen que siguen a Jesús, realmente no lo están siguiendo porque no entienden quién es Él. Y si ese eres tú, déjame decirte que tienes los ojos puestos en el lugar equivocado. Si tú estás diciendo que sigues a Jesús por todas estas cosas, menos por quién realmente es Él, tienes los ojos puestos en el lugar equivocado. Si no sabes y entiendes quién es Jesús, es muy seguro que no tengas la respuesta a esa pregunta porque sigues a Jesús. Un verdadero seguidor de Jesús lo es porque cree que Jesús es Dios en la carne. Un verdadero seguidor de Jesús cree y lo sigue porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el prometido de Isaías. Un verdadero seguidor de Jesús lo es porque descansa en la soberanía y el control de su Salvador. Él sabe que Jesús, él entiende qué es lo mejor para Él. Y aún nosotros buscamos depositar nuestra confianza en nuestros propios planes. Pero el verdadero seguidor de Jesús, ¿sabe qué hace? No, mis planes ya no más, Señor. Tu propósito, tu voluntad, porque yo sé que tus propósitos son aún mayores de lo que mi mente pequeñita pueda planear, ¿verdad? A veces nos volvemos los lógicos y tenemos todo, esto es un esquema grandísimo de todos los planes, y viene Dios y ¿qué hace? No, eso no me sirve, mi voluntad es diferente. El verdadero seguidor de Jesús, ¿sabe qué tiene que hacer? Pagar el costo y decir, dejo mi orgullo, estos planes no sirven, quiero seguir tu voluntad, Señor. El verdadero seguidor de Jesús no basa su decisión en las circunstancias que esté viviendo en ese momento. ¿Cuántas veces has visto personas que uno los ve tan animados y dice, wow, yo creo que él recibió a Cristo y se entregó a Él? Y después uno dice, ¿y dónde están?
¿Y dónde están? Ya él me dio un trabajo, ya me contestó, ya tengo donde vivir, lo que sea. ¿Y dónde están ahora? ¿Será que solamente estaban siguiendo a Jesús por lo que les podía dar y no por quién realmente es Él? No conocieron nunca la persona de Cristo. Solamente conocieron ¿qué? Su poder. Conocieron su autoridad, pero no conocieron su persona. Nunca tuvieron una relación genuina con Él. Y por eso estas palabras de Jesús necesitan confrontarnos en el día de hoy. Señor, yo quiero seguirte. Yo no sé cuándo tú le dijiste esas palabras a Jesús. O no sé si alguna vez se las has dicho. Y Él contesta de dos maneras, dependiendo cómo esté tu corazón. Ok, ven y sígueme, como le dijo a muchos. O te diga, si me vas a seguir, necesitas entender en qué te estás metiendo. Si me vas a seguir, necesitas entender que tienes que pagar un costo muy alto de dejar muchas cosas atrás. Y esa es una decisión muy personal de cada uno de nosotros. Porque es muy fácil seguir a Jesús cuando todo va bien. Unas iglesias completamente llenas cuando todo les está yendo bien a las personas. Pero entre más se ponen difíciles las cosas, uno dice, ¿y por qué la iglesia está cada vez más vacía? No digo por hablar por nosotros aquí, sino digo en general, a nivel mundial. Y hay momentos en los que hay un avivamiento espiritual a nivel mundial que uno ve iglesias llenas en todo el mundo. Y después empiezan a llegar las dificultades y ahí se empieza a ver quién realmente ha decidido seguir a Jesús. Hace poquito hablábamos, escuchando testimonios, no tengo para la gasolina, Señor, pero estoy dispuesto a pagar el costo para poder llegar a escuchar tu palabra. Estoy dispuesto a poder llegar, Señor, a poder levantar mis manos y adorarte. ¿Cuántas veces tú has tenido que llegar aquí completamente desgastado porque tu semana estuvo completamente pesada y ya no tenías ni siquiera un granito de energía, pero tú dices, Señor, yo entiendo el costo de seguirte, de mi cuerpo, de mi mente y de mi corazón. Y si mi cuerpo no da más, estoy dispuesto a pagar el costo del desgaste físico aún más. Así llegue arrastrado a tu presencia, Señor, porque sé que vale la pena. Cuando es fácil, todo es fácil venir a Jesús, pero tienes que hacerte la pregunta, si la vida se torna gris, si la vida se torna difícil, si tu fe en Jesús empezara a costarte muchas de las comodidades y privilegios que tienes en el mundo, la pregunta es, ¿todavía estarías dispuesto a seguirlo? Se dañó el carro, no hay plata para no sé qué. ¿Estarías dispuesto a pegarte la caminada hasta la iglesia como muchos lo hicieron en el antiguo tiempo? O decir, yo me quedo con la comodidad y yo mejor me conecto. No estoy diciendo que esté mal conectarse, estoy hablando de una situación en la que estés confrontando tus comodidades con el valor de seguir a Jesús. Hay situaciones muy específicas, ¿verdad? En las que uno dice, bueno, no pude llegar hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón en ese momento? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de tus comodidades y privilegios para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto para seguirlo aun si por tu fe muchos te rechazan? ¿Estás dispuesto a seguirlo si por tu fe aún tuvieras que perder un trabajo que te preparaste toda la vida? Imagínate estudiar tantos años para una carrera y entras a ese trabajo y empiezas a expresar tu fe en el Señor. Y por esa fe te digan, ya no puedes estar aquí. ¿Estarías dispuesto a dejar ese trabajo por seguir a Cristo? Son preguntas que así como las estamos haciendo, así las sintió el escriba cuando Jesús le dijo, es que las zorrillas tienen donde dormir, los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Estarías dispuesto a seguirle aun cuando decir que sigues a Jesús te cueste dejar necesidades básicas como el sueño o la comida para servirle? Yo no sé cuántas veces tú has tenido que abandonar horas preciosas de sueño para hacer algo para el Señor. Yo no sé cuántas veces has tenido que dejar de comer para entregar tu tiempo, tu mente, tu corazón para el Señor. ¿Has tenido que hacer eso alguna vez? ¿O estás dispuesto a hacerlo? Porque tal vez no te ha llegado la hora de entregarte en el servicio. Porque no hemos hablado todavía del servicio, estamos hablando solamente del costo de seguir a Jesús. El costo de servir a Jesús es más alto, es más elevado y vale la pena.
Pero ahorita solamente estamos hablando del costo de seguirlo. Y poco a poco nos hace pensar, wow, Señor, las palabras que tú decías por allá en Lucas. Hombre sabio es el que se sienta y hace las cuentas del costo para edificar una casa. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el costo que has pensado? No solamente para seguir a Jesús, sino si Él te está llamando a servirle, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que su nombre sea exaltado? Aún cosas tan básicas como el sueño y la comida para seguir a Jesús. Tal vez tú no estés aquí sirviendo en la iglesia de X o Y manera, pero en tu vida personal, ¿cuántas veces has tenido que sacrificar una noche entera por orar por tus necesidades o las de tu familia? ¿Cuántas veces has pasado una noche entera leyendo la palabra de Dios porque no entiendes y no entiendes y dices, Señor, yo necesito que tu Espíritu me revele y me muestre esta verdad? Y si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, dices, prefiero no dormir, Señor, para que tu palabra llene mi corazón y pueda entenderla como debe ser. ¿Cuántas veces has dejado los tiempos de comida? Por eso son los tiempos de ayuno. Muchos simplemente aguantan hambre porque quieren, pero ese tiempo es para, Señor, no, yo no quiero la comida ahora, yo quiero leer la palabra, yo quiero orar, yo quiero buscar tu verdad, entendimiento. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar aún esas necesidades básicas? ¿Estás dispuesto a seguirle aún cuando tengas que dejar tu posición de importancia? ¿Abandonar las primeras sillas y los lugares de honra que tal vez puedas tener en el mundo? ¿O te da miedo el qué dirán? Desea donde sea que tú estés. Es que mira, ahora se volvió aleluya. Ahora se volvió cristiano. Ahora carga su Biblia para todo lado. ¿Estás dispuesto a recibir la burla? ¿A recibir el rechazo? ¿Estás dispuesto a esas cosas? Palabras que Jesús le estaba dando al escriba entre letras. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Estarías dispuesto a seguirle aún teniendo que entregar todo tu cuerpo, mente y corazón? O sea, ¿tú entiendes realmente el desgaste físico que requiere seguir a Jesús y vivir como para Él? ¿Entiendes todas las distracciones y entretenimiento que vas a tener que abandonar para que tu mente esté ocupada solamente en Cristo Jesús? ¿O cuántas veces has escogido leer la Biblia en lugar de pasar tantas horas en esa pantalla distrayendo tu mente? Porque ese es el problema de la generación del día de hoy. Y esa generación no es la única que está siendo afectada. Aún uno dice gente mayor pegadas a esa pantalla, distrayendo la mente. No, pero no son cosas malas. Sí, no son cosas malas, pero no es Cristo. Otros sí están viendo cosas malas. Pero aún las cosas que no son malas nos están distrayendo de Cristo. No, pero es para aprender de esto. Primero Cristo, todo lo demás después. Hace poquito escuchaba a un señor que decía, si yo pudiera pedirle una cosa al Señor, es que me regalara unos poquitos años más de vida porque quisiera obviamente aprender otras cosas. Quisiera aprender esto, quisiera hacer tal cosa. Pero entendí que aún si me diera esos añitos extra, los usaría para seguir conociendo más y sirviendo más y siguiendo más a Cristo, porque todo lo demás no se compara con su gloria y su majestad. Y la pregunta para nosotros es la misma entonces. En cuanto a nuestra mente, a nuestro cuerpo y nuestro corazón, ¿estás buscando más del Señor y estás dispuesto a abandonar aún el entretenimiento, aún el descanso y la distracción para seguir a Cristo? Y cada vez como que nos confrontamos más y más con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has pasado largas horas estudiando algo que no has entendido en la Biblia para conocer más del Dios de tu salvación? No, yo espero a que de pronto un día en la iglesia hablen de eso. ¿Y qué si no hablan de eso? ¿Y qué si era algo que específicamente tú no conocías? ¿Cuándo dispusiste ese tiempo para seguir a Cristo? El que quiere seguir a Jesús necesita entender el costo. Y en las próximas semanitas vamos a seguir viendo del costo que es seguir a Jesús. Pero en pocas palabras, Jesús no quería que este hombre tomara una decisión acelerada. Y eso tal vez nos transporta a aquel día en que conociste del Señor. Yo no sé en qué año tú conociste del Señor, pero estoy seguro que te acuerdas. Yo no sé cuándo abriste las puertas del corazón a Él, pero estoy seguro que tú recuerdas ese momento. Pero ahora estas palabras como que nos confrontan y nos dicen, ¿será, Señor, que yo tomé una decisión acelerada? ¿Será que entiendo de alguna manera quién eres tú? Pero realmente nunca me di los costos y ahora cuando llegan las dificultades me alejo de ti. ¿Será que nunca entendí lo que realmente significaba seguirte?
Tal vez nunca entendí por qué quería seguirte. Y es la pregunta que tienes que hacerte nuevamente. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué dijiste, Señor, te quiero seguir aquel día que te lo presentaron? Si te presentaron el Evangelio de una manera clara de porque tus pecados ibas a recibir una condena y Él vino a salvarte y lo recibes como el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías, el Rey que viene a salvarte y darte vida y vida en abundancia, muy seguramente entonces sí lo recibiste y lo estás siguiendo de corazón. Pero todavía te falta empezar a calcular gastos. Todavía estás prefiriendo dejar a un lado, ¿verdad? Esas finanzas espirituales, si los quisiéramos poner de esa manera, porque es que yo prefiero este tiempito más para mi descanso, es que yo prefiero más esto y esto y esto y esto, en lugar de seguirte. Y por eso Él dice, los zorros y las aves tienen donde dormir, pero yo no tengo nada, ni siquiera donde recostar la cabeza. O sea, es curioso que aún sus discípulos tenían casas. ¿Por qué no Jesús le dijo, no, de vez en cuando me quedo donde Pedro, que ahí él me hace un espacio en uno de sus cuartos? No, yo me quedo a dormir en el barco de Juan. Es que ahí me presta para... No, él decía, yo no tengo nada. O sea, es increíble cómo aún sus discípulos en ese momento no estaban ofreciéndole, ¿verdad? Señor, mira, pero o sea, todo lo que tú haces por nosotros, quédate aquí, descansa aquí. Estas palabras son muy, pero muy duras. Pero son muy específicas de lo que nos muestra los sufrimientos de Jesús, aún incluso antes de llegar al Calvario, y aún así muestra su gracia y su misericordia, muestra su amor. Y hay unas palabras muy específicas también que quisiera que pudiéramos ver en el día de hoy, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene donde qué recostar la cabeza. Y es en este pasaje donde Jesús se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre por primera vez. Y de ahí en adelante se repite como 80 veces, no solamente en Mateo, sino en el resto de los evangelios. Y esta frase como que es muy confusa para muchas personas. Muchos lo leen de pasada, el Hijo del Hombre, pues sí, será el ser humano, será Jesús, ¿quién será el Hijo del Hombre que no tiene nada? Y muchos ignoran el significado de este título. Dicen, pero si se supone que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué dice que ahí que es Hijo del Hombre? Y muchos entran en una confusión, en un conflicto, y dicen, ¿será que realmente ese es Jesús o de quién está hablando? Y muchos entonces empiezan a dañar, por decirlo así, la esencia de Jesús, porque piensan que es raro. Dice, bueno, si yo soy hijo de hombre, y si ese es Jesús y también dice que es hijo de hombre, entonces él también es pecador, ¿ok? Y uno empieza a envolverse en tantas preguntas por no estudiar la Biblia. Pero si nos damos cuenta, este título, Hijo del Hombre, no está describiendo la humanidad de Jesús. Muchos dicen, no, es que eso dice Hijo de Hombre porque es que está hablando de que era como un ser humano. Pero este título no era un título que nos mostraba la humanidad de Jesús, era un título profético que describe que Él es el prometido por Dios para la salvación. Entonces las personas de esa época, cuando escuchaban Hijo de Hombre, ¿qué tenían que pensar? Él es el prometido de Dios que viene a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y dónde dice eso? Vaya, preguntar a los escribas que se conocían la ley al derecho y al revés, y más de uno les podría decir, Daniel 7, 13, 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué vio el profeta Daniel? Yo vi una figura como de un ser humano. Yo vi a un hijo de un hombre. ¿Quién era realmente ese Hijo del Hombre? El prometido de Dios, al cual iba a ser ¿qué? Dado todo dominio, gloria y reino, donde todos los pueblos, naciones y lenguas le han de servir. Quien iba a tener poder eterno. Dice que su reino nunca va a ser destruido. ¿Cuál reino? El reino de Dios, el reino de los cielos, y Jesús es ese rey hermoso, prometido y majestuoso, al cual muchos lo estaban siguiendo en ese momento por curiosidad, pero no entendían que Él era el prometido de Dios. Eran un nota para algunos, no, este es el que nos hace los milagritos, pero para los que realmente entendían el término Hijo del Hombre
Iban a caer rendidos en sus rostros, en la tierra, a adorarle y decir: tanto tiempo, Señor, te estábamos esperando. Te quiero seguir. El Hijo del Hombre, del cual habla la Biblia, es alguien con apariencia de ser humano, es decir, es la encarnación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Isaías. Es Cristo en su persona, Jesús el prometido por Dios. Y cada vez que se escuchara ese título de Jesús, todas las personas deberían ser recordadas de que Él era el que iba a venir, el Mesías, el Salvador, que iba a cumplir las promesas de Dios de redención. Cada vez que escucharan el término que Jesús se decía a sí mismo, es que el Hijo del Hombre debería generar gracia, mostrar la gracia y la fidelidad del Señor. Como hablábamos en la clase el día viernes, es que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar a los perdidos. Y muchos dicen: Señor, ¿cuántas veces hubiera querido entender la profundidad de este título que me muestra aún más tu majestad? De que tu reino no va a ser destruido, de que para ti es toda la exaltación, toda la gloria, de que tú eres digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Y tal vez en esa época muchos no le daban importancia a ese título. Yo me imagino cuántas personas siguiendo a Jesús por el milagro, y él dice: es que el Hijo del Hombre, esto, esto y esto. Y muchos como que les volaba, les entraba por un oído y les salía por el otro. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy. Pero ¿sabe quién iba a entender ese término a la perfección? El escriba. ¿Sabe por qué? Porque él conocía las escrituras. ¿Sabe por qué Jesús le habló a este escriba de esa manera? Si tú quieres seguirme, no estoy hablando solamente del costo que tienes que pagar, de que es que no tengo dónde poner la cabeza. Si tú quieres seguirme, tienes que entender que yo soy el prometido de Daniel 7. Tienes que entender que yo soy el enviado de Dios. Tienes que entender que yo soy Dios en la carne. Tienes que entender que yo soy el que trae perdón de pecados. Tienes que entender que mi reino nunca va a ser destruido. Tienes que entender que en algún momento todos los pueblos, naciones y lenguas me han de servir. Y no sabemos. La Biblia no nos dice si este hombre decidió seguirle. No nos dice si este hombre entendió el costo, y tampoco nos dice si este hombre entendió quién era realmente la persona de Jesús, Hijo del Hombre. No lo dice la Biblia. Automáticamente sigue con otra historia que ya vamos a ver. Pero nuevamente es un llamado. O vives por fe, o te llenas la mente de Biblia y te memorizas todos los pasajes que quieras, pero no te va a servir de nada y te vas a volver un escriba más. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto y entiendes el costo de seguir a Jesús? ¿Y estás dispuesto a conocer su persona cada vez más? Su majestad, que te asombre día tras día, cada mañana que tú quieras anhelarlo, encontrar entre las páginas de la palabra del Señor y buscar esas perlas preciosas que te llenen de esperanza y de gozo. Cada vez que te quieras inundar en el Antiguo Testamento y decir: Señor, aunque sea un mar tormentoso y un poco difícil de navegar, yo quiero entrar al Antiguo Testamento y ver la grandeza y la majestad de Cristo Jesús. Daniel es uno de esos libros que mucha gente evita, no solamente por lo largo, sino por la manera como está escrito. Pero cuando tú entiendes cómo se anuncia a Cristo cada vez más, tu corazón se llena de esperanza de decir: Él es el Hijo del Hombre, el prometido, el Mesías, Emmanuel, Yeshua, el Salvador. Y poco a poco los nombres del Señor empiezan a exaltarse cada vez más y empiezan a llenar tus ojos de brillo y decir: Señor, estoy dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo. Este pasaje entonces nos muestra, mi querida familia, que el verdadero cristiano sigue a Jesús porque entiende quién es Él, no por lo que le pueda dar. Muchos usan estos pasajes de los milagros. Sigue a Jesús es que mira, y hablo de los milagros. No, es que los milagros nos muestran del poder de ese rey que debemos seguir. Pero más que los milagros, dice 3 milagros, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? El leproso, el centurión y la suegra de Pedro. Y después dice esto. ¿Y qué pasa? Pero acuérdense, no pongan sus ojos solamente en las cosas de las sanidades. Pongan sus ojos en mí. Yo soy el prometido, el rey esperado, Emmanuel, Dios en la carne. No me sigan por lo que les puedo dar,
síganme porque yo soy el Rey. Síganme porque yo soy el que ha estado y siempre estará. Entiende el costo de vivir y seguir a Cristo. Y en este pasaje también aparece otra persona. Ya vimos a uno como impulsivo, ¿cierto? Vio a Jesús, Señor, yo te quiero seguir. Y ahora vemos a otro que es como que más lento en su decisión, ¿verdad? Como molestan en Colombia, Celio. Y otro dice, ¿qué? Y como si llegara así más o menos uno lentito a Jesús y le dice, ¿me permites? Deja que vaya primero y entierra a mi padre. Una decisión lenta. Y Jesús le responde de una manera que pareciera ser dura. O sea, imagínense que alguien ve a Jesús y lo quiere seguir y le dice, Señor, pero ¿será que puedo ir a enterrar a mi papá primero? ¿Y qué le dice Jesús? Sígueme y deja que ¿qué? Que los muertos entierren a sus muertos. Y eso puede sonar muy duro, ¿sí o no? Uy, pero ¿cómo no le va a dejar enterrar a su papá? Ya vamos a ver qué significa eso. Pero quiero que entendamos que Jesús no le admitió la excusa. No le permitió esa demora. Él le dijo, no, sígueme ya, este es el momento. Y nos permite ver que la demora en actuar y seguir a Jesús es igual de mala a la precipitación de no pensar en los costos. O sea, ambos extremos son malos. Muchas personas pasan toda una vida, bueno, Señor, de pronto cuando tal cosa. Bueno, Señor, cuando de pronto hasta que tal cosa. Y llega tal cosa y que dicen, ay, apareció algo más, Señor. Dame unos añitos más. ¿Cómo era ese cuento? No, Señor, déjame disfrutar mi niñez. Cuando sea joven te sirvo. ¿Sí han escuchado ese cuento? Y llegó la juventud. Y dice, yo quiero aprovechar mi juventud, Señor. Mejor cuando sea un adulto. Yo te sirvo y te sigo. Y llegó a la adultez. Es que ahora tengo familia, Señor. Cuando ya mis hijos salgan de la casa, yo te sirvo y te sigo. Y toda una vida así. Y se van los hijos de la casa y dice, Señor, es que ahora me toca pagarle la universidad. Pero cuando salgan de la universidad, ahí sí me entrego a ti, te sigo y te sirvo. Y salen los hijos de la universidad, ya están grandes trabajando y el hombre ya está viejito y dice, Señor, unos añitos más de descanso mientras me retiro y luego sí te sigo y te sirvo. Y tristemente este hombre pasó todos sus años tendido en una cama ya al final de sus días, ya sin fuerzas y sin nada. Y adivine qué, no pudo ni seguir ni servir al Señor, porque siempre estuvo ¿qué? Postergándolo, demorándose en actuar de seguir al Señor. Y nos muestra que ese extremo es igual de malo a decir, Señor, yo te sigo sin importar nada y no entiendo qué es lo que tengo lo que me va a costar. Pero quienes se dejan llevar por la primera emoción, como el escriba, usualmente son los primeros que viene el primer tirón y ¿qué hacen? Yo me suelto. Uy, esto está como muy de susto, Señor, yo no estaba preparado para esto. Y están los otros que ni siquiera tienen esa primera emoción y nunca se agarraron. Y ese término, déjame enterrar a mi padre, eso es un dicho del Medio Oriente. No sé si ustedes sabían eso. Así como nosotros tenemos nuestros dichos, en otros países y en otras regiones tienen dichos. Por ejemplo, en nuestros países, perro que ladra, no muerde, ¿sí o no? Literalmente significa que está hablando de un perro o que se puede usar de muchas maneras, ¿sí? No está hablando literalmente de un perro que porque ladra no nos va a morder. Lo podemos usar para otras cosas. Y de la misma manera esta frase, déjame que entierre a mi padre, que este hombre usa, es un dicho popular, ¿verdad?, del Medio Oriente que significa que su padre posiblemente estaba enfermo o que estaba ya muy viejo y tal vez le quedaban ciertos años de vida. O sea que en otras palabras, este hombre que le estaba diciendo a Jesús, déjame disfrutar los últimos añitos con mi papá y después ¿qué? Si voy y te sigo y te sirvo. Y Jesús le dice, no, sígueme ya, este es el momento. Este dicho también tiene otras implicaciones. Déjame que entierre a mi padre, para otros será, déjame yo le colaboro para ver si puedo obtener cierto tipo de herencia después de, para tomar cierto tipo de cargos y responsabilidades familiares. Pero de manera general podemos decir que es que este hombre estaba ¿qué? O enfermo o estaba viejito. Y el Señor le dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar primero a mi papá. Yo no sé cuántos años le queden, tal vez le queden 2, 5, 10, tal vez mi papá tenga otros 20 años. Pero déjame esperar. Y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Ahí no estaba hablando de una muerte física.
Ahí está hablando de una muerte espiritual. Tal vez él no conoce de Cristo, pero ¿qué es más importante? ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Estás buscando y estás prefiriendo pasar tu tiempo y tu preocupación en las cosas del mundo? Jesús no le estaba faltando el respeto a ese padre. Solamente le estaba ayudando a esta persona a entender que tuviera muy claras sus prioridades. Primero es Cristo, todo lo demás después. Yo sé que existen casos muy especiales en los que los padres estén muy enfermos, y hago la anotación, sin que nadie más les pueda asistir. Y en ese caso, atender a un enfermo puede tener prioridad sobre, por ejemplo, venir a la iglesia o tal cosa, pero no debe tener una prioridad sobre seguir a Jesús. No sé si me hago entender. Hoy no puedo ir a la iglesia porque estoy atendiendo a mi papá, porque no hay nadie más que lo pueda atender. Pero Jesús no está hablando de ir a la iglesia. Jesús no está hablando de ciertos actos de devoción. Jesús está hablando literalmente de seguirlo a Él. Deja todo atrás y sígueme a mí, porque en mí está la vida. Y la respuesta a este hombre nos permite ver, en pocas palabras, que es mejor predicar el evangelio, que es mejor dar vida a los espiritualmente muertos que esperar que tu padre muera para sepultarlo. Vale más la pena gastar nuestro tiempo llevando vida a los que están muertos espiritualmente. Bien lo decía Paul Washer, nosotros, y dice con nosotros, nos estamos refiriendo los cristianos, no solamente el pastor. Los cristianos estamos llamados a proclamar el nombre de Cristo a las personas muertas. Y muchos, así como aquella persona, pasan tiempo haciendo otras cosas. A ver si de pronto, de alguna manera, de alguna ayuda de parte del mundo, vamos a ver si de pronto los podemos sacar de esa oscuridad espiritual. Vamos a ver si de pronto alguna ayuda del mundo nos sirve para sacarlos de esa tumba en donde están metidos. Pero los cristianos, tú y yo, no estamos llamados a usar cualquier herramienta que el mundo nos pueda ofrecer para tratar de ayudar a una persona. Estamos llamados a usar algo que se llama la locura de la predicación. Y tú y yo predicamos el evangelio y es Jesús. Y es Jesús el que arranca la tapa de esa tumba espiritual y la llena de luz. Y es el que le dice a esos muertos, levántate, vive y sígueme solamente a mí. Es Jesús el único que lo puede hacer. Nada del mundo, nada de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas. Por eso Él dice, sígueme a mí y ven conmigo a llevar vida a los que están muertos espiritualmente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Preocúpate más por llevar vida a los que realmente la necesitan. Y es bonito ver cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Como en esa cita de Ezequiel 37, un valle de huesos secos. Y este mundo tiene una gran sequía espiritual. Tú y yo también estamos en medio de un valle de huesos secos, muertos espirituales. Y tú y yo tenemos en Cristo vida para llevarles. Y yo no sé si ustedes han leído Ezequiel 37, pero Él le dice, habla a esos huesos y diles que se levanten. Y unos pondrán ahí a declarar y proclamar cosas, pero lo que se refiere literalmente es, predícales el evangelio. Diles que Cristo vino a darles vida. Dile a esos huesos secos y muertos que en Él está la salvación, que en Él hay esperanza. Ve y haz eso, porque Jesús es más importante y necesita ser más importante que tus trabajos. Jesús necesita ser más importante que tu familia, que tus amistades, que tus propios deseos, que tus comodidades y cualquier otra cosa. Necesita que Jesús sea tu prioridad. Y muchos tienen un conflicto con esa idea, ¿sí o no? Uy, pero Jesús es como medio egoísta, ¿cómo así que Él primero y todo lo demás qué? Muchos tienen un problema con eso. Pero hasta que no entiendan y acepten quién es Dios, hasta que no entiendan la magnificencia de que Jesús es el Hijo del Hombre, el Rey prometido, el Salvador con poder y soberanía suprema, el único digno de suprema alabanza, van a pasar toda su vida debatiendo que poner a Dios por encima de otras cosas sonaría egoísta. Y realmente no lo es. Entre más tú entiendes quién es Dios, entre más tú entiendes su supremacía, su gracia, su majestad, entre más entiendes también quién es Jesús, cada vez más Él se va a volver tu prioridad y todo lo demás va a pasar atrás. Se sigue conectando con lo que le hablaba el escriba. ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué te va a costar? Y no hemos hablado de los pasajes aún más difíciles que veremos en las próximas semanas en cuanto ahora al servicio.
y que aborrecerás a tu padre y a tu madre. No sé si ustedes lo han leído, que no habla literalmente de detestarlos, sino que tenemos que amar tanto a Jesús que pareciera, ¿verdad?, que nuestras familias tuvieran otra posición y Cristo siempre debe ser la prioridad. Pero nuevamente, hasta que tú no entiendas quién es Jesús, por qué sigues a Jesús, hasta que no entiendas cada vez más a Dios, cuando te digan, bueno, esta es tu prioridad, dices, sí, es que esto es más importante por ahora. Y vas a seguir justificando tus decisiones porque pareciera ser egoísta, que Jesús quiere el primer puesto. Vas a seguir toda tu vida como aquellos hombres a los cuales Jesús les estaba contestando. Pero si tú realmente sigues a Cristo, cada vez que te lo nombran, tú dejas todo tirado atrás. Reunión de no sé qué, no, qué pena, yo voy a buscar al Señor. Concierto de no, qué pena, qué concierto, Jesús primero. Que una no, qué película, Jesús primero. Que los amigos que hace tantos años, qué pena, después los veo, Jesús primero. Jesús y siempre Jesús. Él es la prioridad de mi vida. Él es quien me da vida, Él es quien me fortalece. Y por eso también tienes que hacerte tú la misma pregunta. ¿Cuál es tu mayor prioridad? Porque no solamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué sigues a Cristo? Y espero que puedas pasar toda esta semana meditando y encontrar una respuesta de por qué sigues a Cristo. Pero también que te hagas la pregunta de cuál es tu mayor prioridad. ¿O qué o quién es por quien apartas tu tiempo y tu dinero? Porque esas son dos de las cosas que el ser humano le cuesta entregar. Les cuesta entregar, o nos cuesta entregar el tiempo, o nos cuesta entregar el billetico, ¿sí o no? Y hasta que tú no entiendas quién es Jesús, tu tiempo y tus pertenencias van a ser una prioridad. Si tu asistencia a la iglesia es irregular y como que solamente coincide en esos momentos en los que no tengo nada mejor que hacer, bueno, vamos para la iglesia. Ayer hablaba con una persona y me dijo, ¿qué va a hacer mañana? De pronto voy a la iglesia, no tengo nada que hacer en la mañana. Decía, bueno, no hay nada mejor que hacer por la mañana. ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana? ¿Por qué estás en esta mañana buscando del Señor? ¿Será porque no había nada más que hacer? ¿O porque Él es tu prioridad y tuviste que sacrificar un poquito de sueño a pesar de lo que ha pasado anoche o esta mañana? Tal vez te tocó salir corriendo y no pudiste comer, no lo sé. Pero si tú estás aquí en esta mañana de manera genuina, es porque has buscado la mejor porción. Es porque lo has puesto a Él como tu prioridad. Y no sé qué cosas crees que son más importantes que reunirte con Dios. Y cuando dos cosas compiten, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué compite con el tiempo de adorar a Dios? Y después miramos cuál de las dos cosas gana. La que gana es la que es más importante para ti. En el caso del escriba, ¿qué estaba compitiendo con seguir a Jesús? Todos los beneficios y título que le venía decir, es que yo soy escriba y tengo todo esto. ¿Cuál habrá ganado? No sabemos si le ganó todo lo que el mundo le estaba ofreciendo o ganó seguir a Cristo. No lo sabemos. Cuando lleguemos al cielo lo encontramos ahí, le podemos preguntar cuánto le costó realmente. Porque la Biblia no lo explica, todos somos diferentes. Este otro hombre, ¿cuál fue su prioridad? No sabemos. ¿Será que la prioridad terminó siendo su padre o será que su prioridad terminó siendo Jesús? Y lo mismo pasa para nosotros. Cuando buscas del Señor, ¿cuál de esas dos cosas que están compitiendo, Cristo y algo más, sea lo que sea, cuál es la que siempre gana? Y es importante que podamos empezar a notar esas respuestas y decir, Señor, esto se está volviendo una prioridad para mí y te está desplazando. Necesito pagar el precio y dejar eso atrás. La asistencia a la iglesia y el tiempo de adoración, mi querida familia, nos ayudan a identificar muchas cosas sobre nuestras prioridades. No es un definitivo, no es un todo. Nuevamente les dije, hay situaciones en las que literalmente uno no puede llegar aquí. Y no podemos generalizarlo de esa manera. Pero cuando tú pesas tu corazón y empiezas a identificar por qué no llegas a la iglesia o por qué no adoras, no solamente aquí, sino durante la semana, tienes que empezar a decir, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi prioridad por la mañana cuando abro mis ojos? Si te cuesta tener un tiempo devocional regular, tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué me está costando, Señor? ¿Qué está compitiendo con esos primeros segundos de la mañana cuando abro mis ojos y digo, Señor, me has dado respirar y has abierto mis ojos una vez más? Aún por mis iniquidades hubieras podido, Señor,
sacarme de este mundo y ya no vivir más, pero en tu misericordia, que son nuevas todas las mañanas, me has dado un soplo de vida. Has permitido que abra mis ojos. Has permitido, Señor, que tome aire y pueda proclamar que tú eres el dador de vida. Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que tú haces por la mañana? ¿Qué es lo primero? Apenas abres tus ojos. Si tu tiempo con el Señor no es regular, pregúntate qué está haciendo la prioridad. De pronto valoras un poquito más ese sueñito extra. O tal vez el tiempo de televisión o de Facebook, porque también se ha vuelto una adicción hacerlo primero por la mañana. ¿Qué hay en las noticias? ¿Se acuerdan en las épocas de los 60? Todos los papás con su café y su periódico ahí grande. ¿Cuál era la prioridad en ese momento? ¿Las noticias del mundo o buscar al Señor? En el día de hoy, ¿qué estamos buscando? ¿A Cristo o a todo lo demás? Ya hablamos, ya sea bueno o malo. ¿Qué estás buscando primero? Tal vez no estés disfrutando y haciendo tu tiempo devocional porque sientes que no entiendes la Biblia. Y esa es una preocupación legítima. Muchas personas se levantan y dicen, pero ¿para qué si no estoy entendiendo? Y dejan atrás su tiempo devocional. Pero la pregunta debería ser, ¿qué estás haciendo para solucionar ese problema? Que te levantas y quieres leer pero no entiendes. Estás preguntándole a otras personas maduras en la fe que te puedan ayudar a entender mejor. Estás buscando un material que te pueda ayudar a comprender cada vez más las verdades del Señor. Estás llamándonos a preguntar, oren por mí, necesito guía, necesito dirección, necesito que me instruyan en esto que no he podido entender. O estás tratando solamente de sacar excusas. Y si no estás tratando de aprender a entender la Biblia realmente, no es una prioridad para ti. Es una excusa más para no pagar el costo de seguir a Jesús. Si nunca hablas con los demás, si nunca guías a tus amigos y tus familiares a Jesús por miedo al rechazo o el qué dirán, es muy posible que tu prioridad sea tu reputación más que tu relación con Dios, más que la compasión para que ellos también sean salvos. Y podríamos hacer una larga lista, pero yo sé que todo esto nos hace pensar, y aunque es incómodo y aunque es duro, así como le pasaron a estos dos hombres, también necesitamos ser confrontados con la palabra del Señor, porque podríamos hacer la lista muy larga. Y tal vez de lo que hablamos, tú no te encuentres en esta lista, pero ahora el Espíritu Santo te está llevando a tener una convicción de decir, esto te está apartando del Señor. Esto se está volviendo una prioridad en tu vida. Esto no estás dispuesto a dejarlo y no estás dispuesto a pagar para seguir a Cristo. Y necesitas dejarlo. Y por eso es importante que puedas atesorar esas dos preguntas. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Será que realmente Él es digno? Lo suficientemente digno para que abandones todo y vivas como para Él. Y si tú realmente sabes quién es Jesús, vas a responder con seguridad como muchos otros lo hicieron. Si realmente Él es digno de que todo lo demás tome un lugar secundario, vas a entender que Él es siempre tu prioridad. Pero el punto es, mi querida familia, que un verdadero discípulo está dedicado completamente a seguir a Jesús, cuerpo, mente y corazón. Jesús dice que no podemos tener un corazón dividido, eso no es aceptable para Él. Todo de mí entregado al Señor. Necesitamos entender que las cosas de este mundo no van a durar. Las cosas de este mundo se acaban en un abrir y cerrar de ojos. Así pensemos nosotros que es que hasta que el último día de mis días me sirvió esto. Cuando lo compares con la eternidad vas a decir, eso no duró nada. Eso no duró nada. Pero las cosas de Dios, la relación con Cristo es eterna. Tu seguimiento, ¿verdad? De entregar tu ser hacia Él es eterno. Y no tenemos tiempo en el día de hoy, mi querida familia, para ver el resto de este tema, pero en las próximas semanitas vamos a ver poco a poco ese verdadero llamado de seguir a Jesús y después vamos a empezar el llamado a ver al servicio del Señor. Pero por ahora meditemos hoy en esto y si puedes, medita el resto de la semana sobre el costo de seguirle mientras preparamos el corazón para entender qué es servirle, porque todos también tenemos un llamado a servirle de diferentes maneras. Pero antes de servirle, necesitamos entender a quién estamos siguiendo, ¿sí o no? Así que vamos a entregarle este tiempito al Señor, vamos a adorarle, vamos a darle gracias por esta mañana. Yo te invito a que puedas tomarte unos minuticos y puedas pensar
en lo que has escuchado en esta mañana? ¿Cuántas veces tomamos una decisión precipitada para empezar a orar cuando se termina un mensaje, así como lo hizo aquel escriba? Yo te motivo a que puedas tomarte unos segunditos en meditar en estas realidades. Que esa sea tu oración en esta mañana, hijito de Dios. Gracias te damos, amado Jesús, por este día. Gracias te damos, hermoso Señor, por seguir haciéndonos ese llamado de ir tras tus huellas, Señor. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor. Dile, amado Padre, te quiero dar gracias por ese Hijo del Hombre, el cual tú enviaste a este mundo. Gracias te doy, amado Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a rescatarme. Y hoy, Señor, he podido entender el costo que es decir que Cristo es mi Salvador. Dile, Señor, aquí estoy reconociendo que tú eres digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración.